Pensemos en la tensión que genera Gloria Anzaldúa cuando entra en tensión con las feministas blancas norteamericanas. Dice, bueno, sí, hablemos de feminismo, pero ustedes, las mujeres que quieren hablar de feminismo, mujeres blancas norteamericanas de clase media, media alta, tienen en sus casas trabajando a mujeres indígenas, mujeres indocumentadas, etcétera. Entonces, fui tratando de trabajar desde una cuestión más de artes plásticas, de artes conceptuales, la idea de ir jugando con un objeto entre lo estético, lo conceptual, lo metodológico, lo lúdico, y fui volviendo a mirar el quipus. Me interesaba mucho el quipus porque creo que es una propuesta y una construcción de un pensamiento otro, es decir, algo que había que sacar del museo. En Quito hay varios quipus del Imperio Incaico que están en museos. Uno los puede apreciar a distancia dentro de vitrinas, no los puede tocar ni hacer sus conjeturas. Entonces, me interesaba decolonizar ese objeto que de alguna manera fue archivado en esa memoria, en ese problema que Derrida va a llamar luego el mal de archivo, algo que está muerto, y mirar a partir de eso el quipus como objeto, el quipus como una construcción de pensamiento, como un episteme propio, el quipus como una posibilidad de insurgir en el mundo como algo lúdico, el quipus además como una posibilidad de pensamiento corporal, es decir, de no pensar con el cuerpo suspendido y anulado, que es lo que nos pasa cuando venimos a estos eventos, sino el cuerpo desde una posibilidad de pensar. Entonces, para reflexionar o pensar o acercarnos a algún tipo de crítica, hacerlo desde lo táctil, desde el movimiento. Cogí entonces algunas de las imágenes de Guamán Poma de Ayala, ¿sí? en las imágenes que él va construyendo, y a partir de eso fui como trabajando representación de los quipus. Déjenme ver si lo ampliamos un poquito. Sí, sí, como para, ya viene, es una. Y entonces, darle como a cada hilo un color, introducir una cuestión cromática, y a cada uno de estos hilos identificarlos con una jerarquía. Entonces, este hilo es la jerarquía de sexo, este hilo es la jerarquía de clase, este hilo, y entonces ir haciendo de un ejercicio físico, lúdico, táctil, ir anudándolos y utilizar esos intercruzamientos para hacer preguntas y reflexionar, y con esas preguntas, con estas, ustedes, sí, es ir como creando estas interseccionalidades, preguntarnos en qué momento una jerarquía global está entrecruzada y condicionada por otro, qué jerarquía empieza a ser inicial y empieza a cuestionar alguna relación importante. Esas preguntas me sirvieron entonces para entrar al archivo de nuevo e ir preguntando distintas cosas. Voy a mostrar algunas imágenes para luego leer unas partecitas de un texto y pasar a discutir, ¿no? Esta es una imagen en donde está en la ciudad de Ibarra la élite. ¿Se alcanza a ver, no? ¿Sí se ve? Se alcanza a ver entonces presente la élite política y la élite religiosa en torno a la consagración del Sagrado Corazón, ¿no? Un retrato que tiene una importancia similar a la que tiene en Colombia. Y entonces resulta interesante cuando empiezo a mirar esta foto a irme preguntando por esas jerarquías, ¿no? A descubrir que obviamente son los hombres de una determinada clase los que asisten a estos eventos, cómo se van ordenando, quién puede sostener el retrato, pero voy además tratando de leer la fotografía como desde una cartografía visual que me permite ir ubicando determinadas jerarquías, ¿no? Descubro entonces en muchas fotografías personajes marginales que en un intento por aparecer van surgiendo en los bordes, en las márgenes, ¿no? Como este hombre acá, se me fue, aquí está, como este hombre acá, ¿sí? Se saca el sombrero para la foto, parece que podría ser, y no voy a tratar de utilizar ahorita categorías para nombrarlo, voy a dejarlo en esa sensación visual para no darle un nombre, pero me pregunto si no es distinto este sujeto al que está acá. Me pregunto entonces si hay mujeres y encuentro muy pocas, me pregunto por los niños, y entonces me permite esto empezar a indagar y a preguntar por distintas jerarquías presentes y ordenadas en lo visual. Me interesa entonces, al mirar este archivo, trasladar estas preguntas por las jerarquías globales que va proponiendo Ramón Grossfogel a través del ejercicio del quipus cartográfico, para tratar de hacer una lectura cartográfica dentro de la imagen, es decir, cómo las jerarquías, cómo la zona del ser y el no ser, como lo va proponiendo Fanon, van ubicándose en esta imagen fotográfica. Es una primera cuestión, utilizar la fotografía como un documento cartográfico. Y la segunda es recordar una cosa, y es que el poder
no opera exclusivamente desde su lugar, sino con la complicidad de la zona del no ser. Frantz Fanon habla de la epidermización, es decir, cómo esa colonialidad va construyendo nuestra subjetividad y nuestra corporalidad, y esa otredad le devuelve la mismidad lo que nos está pidiendo. Hay una suerte de diálogo que va reforzando eso, ¿sí? Habría que ver entonces de pronto esa relación entre poder y dominación. Este es uno de mis favoritos, retrato de familia. Es una familia de Ibarra, ¿no? Papá, mamá, 5 hijas ordenadas jerárquicamente por edad, la hija mayor en el centro, etcétera. Y en la foto se incluye a esta joven afroecuatoriana, afrochoteña. Igual intento hacer una cartografía visual, intento entonces encontrar estas jerarquías inscritas dentro de la familia. Una primera lectura obviamente nos haría pasar por lo étnico y decir, bueno, hay una familia blanca, blanco-mestiza, etcétera, y una mujer afroecuatoriana subordinada al piso, al nivel, además, simbólico más bajo en esta jerarquía occidental, que de pronto habría que mencionarla un segundo. Si uno empieza a revisar los procesos de higiene y de salubridad y los discursos que los van acompañando durante el 19 y el 20, va descubriendo que estos procesos de la higiene, de la salubridad, de la limpieza, de la enfermedad, de la salud, etcétera, son discursos que van guiando al cuerpo en un proceso de alejamiento de la tierra, ¿sí? Lo que está cerca de la tierra es lo más sucio, lo más animal, lo más bestial, y hacia arriba se va alejando. Tengo un compañero de la maestría que trabaja los discursos publicitarios en torno al cuerpo, y él ha encontrado como a través de alrededor de 80 años de publicidad, el cuerpo va desprendiéndose de lo natural, al punto de que el cuerpo hoy y la jerarquía, y una jerarquía corporal que podríamos pensar, es la jerarquía corporal del cuerpo desprovisto de lo natural. Si uno revisa cuál es el canon de estética actual en el cuerpo masculino, es un cuerpo desprovisto de vellosidades, debe ser un cuerpo semimusculoso, pero que no debe tener vellos, debe estar desprovisto de olor, pero sí de unas cuantas gotas de sudor, etcétera, etcétera. Y entonces tendríamos que ir viendo cómo se va construyendo y articulando ese cuerpo, pero quisiera regresar entonces a esa idea a través de la cual la modernidad-colonialidad nos va lentamente desnaturalizando, en el sentido que hay que dejar atrás el piso, hay que elevarse hacia el piso. Y si uno revisa cómo vamos construyendo el conocimiento y la colonialidad del saber, lleva a que el saber está anclado en la cabeza y deja de estar anclado en las distintas posibilidades. No bailamos el conocimiento, no zapateamos el conocimiento. Lo digo como pregunta provocadora. Reflexionamos, hablamos, pensamos y escribimos el pensamiento, y el cuerpo queda desterritorializado. Pero además están las otras jerarquías, ¿no? ¿Quién puede sentarse en la foto? ¿Quién sostiene al bebé? ¿Cómo deben ponerse las mujeres? ¿Cómo deben ponerse las niñas? ¿A partir de qué edad una mujer puede soltarse el pelo y hasta qué edad debe estar sujeto el pelo, etcétera? Son como preguntas que he ido como desarrollando para ir haciendo distintos proyectos. Esta es otra foto que me importa mucho por 2 razones. La primera, me permite preguntarme por los límites de una cartografía visual. Cuando alguien realiza un retrato, está ejerciendo una mecánica de encuadrar. Y encuadrar desde la perspectiva de lo visual, de lo fotográfico, lo cinematográfico, implica escoger, seleccionar y por lo tanto jerarquizar una porción de la realidad sobre otra. Voy a encuadrar esto porque no quiero encuadrar esto. Voy a mostrar esto, pero no voy a mostrar esto otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que yo he ido haciendo, y ha sido una discusión muy interesante porque escaneamos estas fotografías en un proyecto de una plataforma creativa, y un día una compañera que escaneaba las imágenes me decía, ¿escaneo toda la imagen o escaneo una? Pues porque a veces ustedes saben que las imágenes tienen bordes, rebabas, marcos, suciedades. Entonces fue una pregunta interesante y nos sentamos a ver, y la decisión a la que llegamos es que había que escanear toda la imagen, todo el borde, para poder acceder a pequeñas cosas como esto, media monja. Sí, ustedes se ríen, pero de pronto en la escaneada la media monja desaparecía y era importante dejar esa media monja. Es decir, me pregunto, no alcanzó a salir, el fotógrafo quiso no encuadrarla, pero se le cerraba mucho, etcétera, etcétera. No olvidemos que la mayoría de cámaras no pueden encuadrar el 100%. No sé si alguien ha visto, cuando uno va a comprar una cámara o revisa un manual, le aclaran a uno, ¿sí?, que la cámara va a mostrar, ya sea en la pantalla o en el visor,
un porcentaje de lo que está uno encuadrando. Entonces le pasa a los jóvenes estudiantes de la escuela de cine, yo trabajo, que encuadran, filman la escena y cuando la escena aparece en la computadora, aparece la punta del micrófono, el boom encuadro. Entonces me dicen, pero profe, le juro que no se veía. Entonces me toca explicarles, sí, pero el visor que tú tienes muestra el 95%. Y ese 5% restante nos toca enseñarles a ellos que lo cometen en un 5% de seguridad, lo llamamos. A seguridad, saquen más el micrófono. Entonces esa zona difusa, esa zona del 5% de riesgo es la que me empieza a interesar a mí para ver lo que sucede. Bueno, esta foto ustedes ven, hay todo un ordenamiento, la mujer vinculada a lo textil, a la producción textil, a estos obrajes que funcionaban dentro de conventos. Hay muchas posibilidades de ir ubicando las preguntas sobre estas jerarquías globales, ¿sí? De quién empieza a producir, quién supervisa. Tenemos siempre esta figura de poder silencioso en el fondo, ¿no? Pero de una feminidad religiosa que va ordenando, y va ordenando el cuerpo, y va ordenando además el trabajo mecánico y el trabajo del cuerpo. Este es un retrato de un convento, ¿no? La cartografía visual aquí permite entonces leer esos estratos. Ustedes tienen a estos personajes con el poncho, descalzos, con la trenza, etcétera, como en esta, que se hizo el cursor, aquí está, en el suelo, y luego un ordenamiento, ¿no? La cartografía visual de la fotografía permitiría leer esta jerarquía del centro religioso acá, ¿no? Apoyado, etcétera, etcétera, para ir viendo cómo se va articulando eso, ¿no? El desamparo de lo étnico, ¿no? Debo salir al encuentro, y entonces esta jerarquía, no en vano el negro en medio de, resguardado, protegido, la salvación a partir del Evangelio. Bueno, ustedes irán encontrando todas las posibilidades. Y aquí vienen unas jerarquías muy interesantes. He encontrado una cantidad de fotos. Todavía no hallo la etiqueta o el nombre o la denominación que quisiera ponerles, que son una suerte de excursiones étnicas en donde uno va al estudio fotográfico y puede decidir si quiere disfrazarse de astronauta, de vaquero o de indígenas por una tarde. Entonces parece que en el estudio colgaban atuendos indígenas y hemos encontrado varias veces mujeres que creemos que no necesariamente son indígenas, pero que se disfrazaban para la ocasión. Y luego viene una cosa bien interesante y en donde quería ya empezar a centrarme en el texto, y son estas semiperiferias. Esta clase mestiza, criolla, blanca, de Ibarra, vinculada a una producción económica terrateniente, tiene que dejar atrás ese parentesco con lo andino, con lo latinoamericano, con lo no europeo, y lo hace mirando hacia la zona del ser, hacia la zona europea, como en este caso, y adquiere los atuendos europeos. Entonces esta es una foto de una suerte de París en una hacienda de Ibarra, ¿no? Una emulación del París de los años 20 trasladados a este otro lugar, ¿no? Estas mujeres que sabemos que en París serían instantáneamente ubicadas en la zona del no ser. No sé si alguien ha ido a Francia, si no, conversen con Walter Miñolo sobre las experiencias de ser latinoamericano en Europa y ser latinoamericano en Francia. Tiene una particularidad muy concreta. Nunca podremos llegar a hablar el francés lo suficientemente bien, ¿no es cierto? Siempre habrá una distancia. Y entonces ese intento por traer una porción de lo europeo, una porción de esa alta sociedad francesa para marcar la distancia con lo local. Hay varias fotos de esas, ¿no? De cómo uno va empezando a impostar. Y luego aquí hay una cuestión muy interesante. Ibarra es una de las, me parece que en el Ecuador hay 5 o 6 ciudades con aeropuerto, en el sentido de una infraestructura con pista asfaltada, etcétera. En la Amazonía me decía alguien que hay como 300 pistas de aterrizaje en canchas de fútbol, etcétera, etcétera. Ibarra inaugura en los años 40, 50 un aeropuerto, ¿sí? Un importante vuelo. Abajo, en la foto abajo, ustedes van a ver al presidente Velasco Ibarra en un aeropuerto que parece que tuvo 3 o 4 vuelos y nunca volvió a funcionar. Esa idea de insertarse en la modernidad a través de un discurso infraestructural. Ibarra está a, ¿qué son? 100 kilómetros, ¿no? Fabiano, algo así, ¿no? 100 kilómetros de Quito. Hoy en día en un carro se hace eso en 90 minutos, hora y media, hora y 40. Hace como que un poco extraña la presencia de un aeropuerto que nunca llegó a usarse, ¿no? Muchas imágenes encontré de estas con el vehículo, etcétera. Bueno, voy a tratar de avanzar un poquito. Y entonces quisiera cerrar esto como con algunas preguntas en torno a las posibilidades desde
el ejercicio artístico que me he ido planteando.